Creo que es un tema que nos ha golpeado a todos, ¿no? En cuanto a la sensibilidad de la población, el poder ver la magnitud de esta situación, ¿no? Como de alguna manera, como lo decía usted también, ¿no? La ambición económica, la ambición monetaria, de alguna manera, llevó a perder totalmente los valores a toda una familia, ¿no? Si bien tal vez es una persona la que orquestó la situación, hubieron muchos cómplices, ¿no? Por ahí estaba leyendo que esto ya estaba planificado con un Ujú. buen tiempo, si no me equivoco, en meses, entre 2 y 3 meses de anticipación. Ya es algo totalmente premeditado y donde, claro, dar una percepción por ahí clínica de la persona sería bastante imprudente de mi parte, ¿no? Sí, Porque de eso se hacen obviamente los peritos eh, forenses en este caso, pero sí obviamente lo primero que se llega a observar es totalmente esa pérdida de valores, ¿no es cierto? Por muchos motivos, sí, probablemente tal vez ya habían algunos problemas familiares de por medio en cuanto a la dinámica familiar de ellos, la comunicación, tal vez ya han habido incluso discusiones en cuanto a temas siempre económicos, pero como les digo, esa falta de valores llega a un punto tal en el que se pierde totalmente la noción de las decisiones que se toman de estas situaciones y llegar a determinar algo tan inimaginable para muchos de nosotros, que es pensar en mandar a asesinar al propio padre, al propio jefe de familia. sí, es cierto que no se puede tomar un diagnóstico exacto, ¿no? De la conducta, pero bueno, debe haber sido una acumulación de odio y de ambición económica también, como usted dice, la inversión de valores. ¿Qué se puede hacer en una sociedad donde cada vez el tener parece ser más importante que el ser, a tal punto de destruir familias por la ambición económica, partiendo de la hipótesis que haya sido la motivación, la economía, ¿no? El querer tener los bienes del padre a cualquier costa, llegar al extremo de matarlo por este motivo, involucrando a dos hijos y a una madre inclusive. Claro, es un tema que va arraigado de raíz en la sociedad desde la primera infancia prácticamente, ¿no? Es algo que nos compete como adultos, como padres, poder hacer entender, ¿no? A las nuevas generaciones que no todo se resume netamente a lo económico o a lo monetario o al poseer tantas riquezas, sino que obviamente hay cosas mucho más por ahí valiosas en ese sentido, en cuanto a esos valores que podemos predeterminar, en cuanto a esa capacidad de toma de decisiones, de incluso pensar en las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Entonces, como bien decía, tomando este ejemplo por ahí, hoy tenemos el peor ejemplo, ¿no? De esto que ha Sí, sucedido, pero de todas maneras es un parámetro muy importante para ver hasta qué punto se pueden llegar cuando en la sociedad actual muchas veces, yo sé que en ese amor de padres, muchos padres llegan a pensar así, ¿no? Y es clásico este pensamiento de decir, bueno, a mí me faltó todo cuando yo era pequeño y ahora que yo he trabajado, yo tengo, no quiero que le falte nada. Pero a veces detrás de este pensamiento amoroso, llamémoslo, tal vez de manera engañosa, puede esconderse esa, sin querer obviamente, esa influencia de falta de valores, porque precisamente doy prioridad a transmitir lo económico, a que viva bien mi hijo, porque a mí me faltó, y sin querer descuido ese lado moral, ese lado de sentido común en el que las malas ujú, decisiones, las malas, incluso los malos sentimientos o las emociones no canalizadas de buena manera pueden llegar en extremo a este tipo de situaciones.